Quiero que por favor abran sus Biblias en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Marcos capítulo 7, 24 al 30. Seguimos nuestro recorrido por el libro de Marcos para poder estudiar la palabra del Señor, para poder transformar nuestros corazones y tener un mejor entendimiento de la palabra del Señor. Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30 dice: levantándose de allí, fue a la región de Tiro de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Nuestro texto comienza diciendo una acción que hizo el Señor Jesucristo. Dice: levantándose de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón. Y no debemos pasar por alto esto, porque ¿dónde estaba el Señor Jesucristo? Estaba en los alrededores del lago de Genesaret, allí en Betsaida, y luego él enrumba hacia Tiro y Sidón. Ahora, ¿cuántos kilómetros creen que hay desde la región donde estaba el Señor Jesucristo en Betsaida hasta Tiro y Sidón? ¿Cuántos kilómetros usted hizo para llegar, los aquí presentes, para llegar aquí a la iglesia? 5, 6 kilómetros la media quizá. Algunos cuadritas, ¿no? Algunos cuadritas, pero están presentes. ¿Saben cuántos kilómetros recorrió el Señor Jesucristo? Entre 40 y 50 kilómetros, porque dice que fue a los alrededores de Tiro. Más específicamente de Betsaida a Tiro hay 47 kilómetros. Así que fue entre 40 y 47 kilómetros lo que el Señor Jesucristo recorrió. Ahora, ¿por qué hizo esto el Señor Jesucristo? Dice: entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. El Señor Jesucristo, por lo menos por 3 motivos, se está alejando de la zona que es la zona de Galilea, donde usualmente está haciendo su ministerio. Primero, Él quiere alejarse de la multitud. Él quiere alejarse de la multitud. Hace unos días atrás acaba de multiplicar los panes y los peces, y la gente quiso hacerlo rey. Luego tuvo un confrontamiento con las multitudes, también con los fariseos, y definitivamente él quiere alejarse de la multitud. Él quiere alejarse de las rencillas con los fariseos y concentrarse en algo, concentrarse en el corazón de los discípulos. Porque hasta ese momento, al igual que muchos de ustedes, el corazón de los discípulos no estaban comprendiendo quién era el Señor Jesucristo, ni cuál era el poder que había dentro de él. Aún lo vieron multiplicar los panes y los peces y no entendían verdaderamente de qué se trataba. Así que el Señor va a hacer un retiro espiritual nuevamente con sus apóstoles para trabajar en su corazón. Y yo creo que en esta mañana también el Señor quiere trabajar en nuestros corazones. El Señor quiere trabajar en su corazón, usted que está del otro lado de la pantalla. Así que le pido que oremos. Ahora, vamos a estudiar este texto y lo acabamos de leer. Y es una mujer que está pasando una gran necesidad. Es una mujer que está pasando por un gran problema. Así que el Señor va a trabajar en el corazón de los discípulos y nos va a enseñar cómo clamar en tiempo de necesidad. Cómo clamar cuando las situaciones están agobiantes. Oremos, por favor. Querido Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por la provisión de tu palabra. Gracias, Señor, por trabajar y obrar en nuestros corazones y no rendirte, Señor, a pesar de la dureza, Señor, a pesar, Señor, de cuánto nos cuesta, Señor. Obra en nuestros corazones, trae, Señor, aliento y ánimo a nuestras vidas a través de este texto, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de sermón para esta mañana es El corazón que clama. El corazón que clama. Porque claramente estamos viendo una mujer que se acerca al Señor Jesucristo con una gran necesidad, se acerca con una gran necesidad. Ahora,
tres cosas que debemos aprender de esta oración y de esta petición y el corazón que clama. Primero, si usted quiere clamar al Señor, si usted quiere llegar al corazón de Dios a través de su oración, debe hacerlo con un quebrantamiento. El corazón que clama, clama con quebrantamiento. Allí el texto dice que una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y les rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. Lo primero que va a hacer el texto, no solamente Marcos, sino también Mateo, es identificarnos a esta mujer. ¿Quién es ella? Lo primero que nos dice Marcos es que era griega. En el pasaje paralelo descrito en Mateo, Mateo nos dice que era cananea. Ahora, si usted conoce un poco de la Biblia, sabe que el pueblo de Israel y el pueblo de Canaán tuvieron serios y duros encuentros. De hecho, la idolatría y el descalabro espiritual en el cual incurrió Israel llegó por medio de los cananeos, por medio de la influencia y la adoración del Dios más famoso de ese tiempo en el Antiguo Testamento, que era el Dios Baal. Así que cuando se nos dice que esta mujer era griega y era de ascendencia cananea, no es un tema menor. También se nos dice que era sirofenicia de nación. En ese momento esa área geográfica era Sirio-Fenicia. Ahora, se nos está diciendo que era griega. Y ese es otro, no es un tema menor, porque se nos está diciendo que esta mujer no tiene ni un gramo de ascendencia judía. Y no solamente que no es de ascendencia judía, tiene ascendencia cananea, de gente pagana, y también es griega. Y ustedes conocen que los griegos tenían dioses para todo. Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto? Se nos acerca una mujer muy, muy pagana. Una mujer que tenía muchos dioses. Ahora, ¿tenía muchos dioses esta mujer? Sí, pero tenía una gran necesidad. Dice el texto, cuya hija tenía un espíritu inmundo. El texto de Mateo nos dice que era una hija pequeña. Básicamente el término no es usado como para una señorita, sino más bien como una niña pequeña. Así que podemos inferir que básicamente estamos hablando de una niña de menos de 10 años, no más, 8, 7. Era realmente una niña muy pequeña que estaba, ¿qué cosa? Endemoniada. Fíjense la opresión espiritual de ese tiempo. Fíjense cómo Satanás operaba. Usted puede entender que una persona adulta esté poseída por un demonio porque seguro rindió un culto, porque seguro hizo algo indebido. Pero si una niña pequeña está, es porque la sociedad entera estaba envuelta y controlada por Satanás. Esta niña pequeña está siendo poseída por un demonio. Ahora, ¿qué significaba y cómo podemos entender qué sucedía con una persona que estaba endemoniada? En la palabra del Señor tenemos dos ejemplos. Tenemos el endemoniado gadareno, aquel hombre que tenía mucha fuerza, le ponían grillos y cadenas y era incontrolable su fuerza y no lo podían controlar. Y era un hombre muy violento. Otro texto nos dice que un hombre también tenía a su hijo endemoniado y lo lleva a los discípulos y al contarle dice, por favor ayúdenme porque mi hijo se tira al fuego, atenta contra su vida, está incontrolable. Así que cuando pensamos en que esta niña está endemoniada, realmente es una situación muy, muy difícil. Y podemos imaginarnos en base al contexto de lo que tenemos en la palabra del Señor, qué cosas estaba pasando. Así que aquí tenemos una madre que está mirando cómo su hija está fuera de control, cómo su hija se está lastimando. Y seguro lo primero que hizo esta mujer pagana al ver a su hija controlada por este demonio fue acudir a la diosa que tenían en esa región que se llamaba Astoret. Y era una diosa que estaba dedicada a la maternidad y a la fraternidad. Y como toda madre, seguro acudió a la diosa de la maternidad y decir, diosa Astoret, ayúdame con mi hija, ayúdame por favor. Pero la diosa Astoret no hizo nada. Pero tenían un dios mayor, una deidad mayor que se llamaba Melcarte, conocido como el hijo de Baal, el hijo mismo de Satanás, y tenía el título de rey de inframundo y protector del universo. Y estoy seguro que esta mujer también acudió al templo de Melcarte,
Tú que eres rey del inframundo y protector del universo, ayúdame con mi hija. Y seguro ofreció sacrificio, y seguro puso ofrendas, y seguro hizo, ¿me entienden? Todo lo que la religión de ese tiempo les pedía y todo ese tipo de sacrificio. Y esos sacerdotes de esos templos les decían, confíen, confíen, confíen. Pero ni la diosa de la maternidad, ni el rey del inframundo podían hacer de que esta niña que era poseída por demonios vuelva en sí. Y estoy pensando en el corazón de esta mamá, que como toda madre ha hecho todo lo posible, ha agotado todo recurso espiritual, todo recurso incluso financiero y toda su fuerza para ayudar a su hija. Y allí está la niña endemoniada. Así que tenemos una madre que lo ha intentado todo recurso, está con el corazón quebrantado y seguramente sin esperanza. Y cuando está en esa situación y en ese momento de desesperanza, el Señor Jesucristo acaba de llegar a la región de Tiro. Y alguien va y le comenta, porque el texto nos dice que ella, habiendo oído, ya alguien empezó a hacer el trabajo de evangelista y se acerca a esta mujer. ¿Y sabes qué? Quiero contarte acerca de alguien que acaba de llegar, se llama Jesús. Yo cuando fui a comprar peces y dejar mis frutas a Galilea, escuché de él. Escuché que tiene un poder impresionante. Escuché que los demonios se sujetan al escuchar su nombre. De hecho, ha dado vista a los ciegos. Este Jesús es poderoso. Este Jesús es especial. Porque no solamente tiene poder, sino cuando tú le escuchas enseñar, enseña con autoridad y tiene una vida íntegra y pura. No es como estos que son idólatras de corazón y falsos. Este Jesús es un hombre verdadero. Esta mujer está escuchando acerca de Jesús de la boca de alguien que no sabemos, pero que está haciendo el trabajo de evangelista. Y en ese momento esta mujer dice, wow, este Jesús, este es el Hijo de Dios, el que los judíos, los que viven aquí cerca creen, le llaman el Mesías. Entonces Él es mi solución, Él es mi ayuda, Él es mi socorro. Entonces esta mujer, el corazón de esta mujer se acelera e inmediatamente dice, ¿dónde está este Jesús? Y corre hacia Él. No sabemos nuevamente cuánto recorrió. Evidentemente no era su vecino, no llegó a su casa, pero esta mujer corre hacia donde está el Señor Jesús. Algo que la Reina Valera no traduce, pero que otras versiones rescatan, que esta mujer dice, al momento, enseguida, con apresuramiento, corre al Señor Jesucristo. Y lo primero que hace esta mujer es, cuando entra a la casa, no se presenta, no dice buenos días, no dice buenas tardes, no saluda al dueño de casa, no le pregunta si puede pasar. Esta mujer irrumpe donde está Jesús y lo primero que hace es, viniendo a Él, se postra a sus pies. Cae completamente rendida ante el señorío de Cristo. Y estoy seguro que esta mujer está cayendo a los pies de Jesús con un corazón quebrantado, con lágrimas en sus ojos y con un dolor indescriptible en el corazón. Y lo único que sale de su boca es esto, que Mateo nos dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Usted está muy familiarizado con la palabra Señor, pero en esos tiempos solamente se le decía Señor a Dios. Y esta mujer lo primero que dice es, Señor, Señor, tú verdaderamente eres Señor, tú verdaderamente eres Dios. En esos tiempos, cuando pasaba César, que era el Dios de ese tiempo en vida, todo el mundo se arrodillaba ante Él. Ante una autoridad se arrodillaban, ante una deidad se arrodillaban, pero esta mujer no se arrodilla delante del Señor Jesucristo, se postra completamente delante de Él, rinde todo su ser y lo único que sale de su boca es decir, Señor, Hijo de David, Señor, Hijo de David. Saben que yo en este momento estoy escuchando no solamente un clamor, estoy escuchando la voz de una persona que dice, creo en ti, eres mi Señor y quiero pedirte algo.
Y usted puede decir, ¿cómo puede ser posible que una mujer pagana hubiera creído en el Señor? Porque Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Alguien le contó a esta mujer acerca de Jesús, o probablemente ella venía escuchando ya acerca de Jesús, y cuando se encuentra en esta situación y cuando le dicen que Jesús está allí, ella dice, yo creo en Él. Tomás era un incrédulo de los discípulos que no había creído en la resurrección de Cristo, y cuando lo ve dice, ahora sí que te veo, que te palpo, creo. El Señor Jesucristo le dice en Juan 20:29, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no sé cuál es la necesidad que usted esté pasando, pero le invito a postrarse delante del Señor Jesucristo y rendir su vida a Él. No fue fácil lo que esta mujer acaba de hacer, porque esta mujer está dejando todos sus dioses atrás. Esta mujer está dejando toda esa vida espiritual atrás. Esta mujer, al correr hacia Jesús, está diciéndole no a todas sus deidades. Ya no cree en ella, no funcionan, no sirven. Abandona toda confianza en cualquier otro Dios que ella conocía y va y se rinde ante los pies del Señor Jesucristo. ¿Quiere que el Señor escuche su oración? Primero tiene que dejar todo atrás, ir en el sentido contrario donde ha estado yendo. Eso se llama arrepentimiento. Quizás algunos de ustedes han llegado de esa misma manera al Señor Jesucristo. Quizás usted llegó aquí cuando su matrimonio estaba pendiendo de un hilo. Quizás usted llegó aquí cuando ya pensaba en quitarse la vida. Quizás usted llegó aquí cuando estaba en una situación económica. Y déjeme decirle algo, ese fue el medio que Dios usó para quebrantar su corazón. Porque detrás de cada situación difícil, Dios está obrando. ¿Para qué? Para quebrantar nuestro corazón, y para dejar atrás todo orgullo, toda autosuficiencia, toda confianza en nosotros mismos. Solo es hasta cuando fracasamos completamente es que llegamos al Señor. ¿Cierto o no es cierto? No llegamos al Señor de a buena, no llegamos al Señor con un corazón simplemente agradecido. El Señor tiene que llevarnos a una cama de hospital. El Señor tiene que poner nuestro matrimonio en rojo. El Señor tiene que ver a nuestros hijos en rebeldía. Y allí realmente cuando decimos ya no puedo más, es que quebrantamos nuestro corazón. Usted debe abandonar toda confianza. Yo no sé en qué usted está confiando, si en sus bienes, si en su dinero, si en sus títulos que tiene. Solamente quiero nombrarle algo. Pablo tenía título, Pablo era reconocido, Pablo tenía una moral intachable, Pablo era un hombre que realmente tenía llegada al poder político. Sin embargo, Pablo dijo lo siguiente: todo lo llamo basura, dice cortésmente la versión Reina Valera 60. Estiércol es la palabra textual. Todo lo llamo estiércol por amor de Cristo. ¿Saben qué? Usted quiere postrarse en oración, quiere clamar al Señor, abandone toda confianza, abandone toda autosuficiencia. Charles Spurgeon dice: Dios nunca viste un hombre hasta que lo ha desnudado por completo, y no lo sana con el evangelio hasta que los ha herido con su propia ley. El corazón que clama a Dios, por lo tanto, ha de ser un corazón quebrantado. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, que esa pobres en espíritu es una palabra más que quiebra espiritual. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque ellos verán al reino de los cielos. Usted no puede postrarse al Señor confiando en algo más que no sea la gracia y la misericordia de Dios, dejando todo atrás. Así que el corazón que clama debe ser un corazón quebrantado, pero también debe ser un corazón persistente.
debe ser un clamor persistente. Marcos nos dice que les rogaba, y esto quiere decir una cosa, no que lo dijo una vez, sino que esta mujer constantemente repetía: Señor, ten misericordia. Y fíjense que no dice de mi hija, sino dice: ten misericordia de mí, porque mi hija se incluye dentro de la petición. Y esta mujer constantemente está repitiendo eso, postrada entre los pies del Señor Jesucristo, llorando. Mateo nos da una pincelada más de esta escena y nos dice que Jesús, ahí en Mateo capítulo 15, versículo 22, Mateo dice: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Ante el clamor de esta mujer, ante el dolor de esta mujer, el Señor Jesús guardaba silencio. ¿Cuántas veces usted se postra en oración y simplemente al otro día no vuelve a orar por lo mismo? Abandona su oración y está orando por otra cosa. El Señor a veces guarda silencio para ver si realmente anhelamos y deseamos lo que estamos pidiendo. Y el Señor Jesús no es indolente. El Señor Jesús quiere que escuchemos y aprendamos de esta mujer. Por eso guardó silencio, para que nosotros veamos cómo debemos orar, cómo debemos clamar. Y así que Él guarda silencio. Pero los discípulos les rogaron al Señor diciendo: despídela, Señor, pues da voces tras nosotros. Estaban en una casa y esta mujer está a los gritos una y otra vez: Señor, ten misericordia de mí, mi hija está atormentada. Y lo repite una y otra vez y llora. Y los discípulos: Señor, chabulla, Señor, que se vaya. Quiero que se imagine esa escena. ¿Qué tal si usted fuera el que esté clamando allí y lo que escucha es: que se vaya, sí, que se vaya? Pero esta mujer no se va a ir. Esta mujer va a seguir clamando. Esta mujer va a seguir insistiendo. Y no es falta de cortesía lo que está haciendo el Señor. Porque claramente el corazón que clama ha de ser probado. Porque toda fe en realidad, si es auténtica, va a ser probada. Abraham, el padre de la fe, que creyó cuando Dios lo llamó y le dijo: vete de tu tierra y tu parentela, y fue y caminó y le creyó a Dios. Y cuando llegó su hijo Isaac, llegó el momento de la prueba. Abraham, dame a tu hijo Isaac. La fe de Abraham fue probada. José, que recibió en visión una promesa de que él sería rey y que sus hermanos y sus padres mismos se postrarían delante de él. Pasó 17 años lejos de su familia, lejos de su padre, encarcelado, humillado, denunciado. Allí fue probada su fe. Job perdió todo lo que tenía, todos sus bienes, toda su familia y hasta su salud misma. Allí fue probada la fe, porque la fe debe ser probada. Allí en 1 Pedro capítulo 1 versículo 7 dice: estas pruebas, hablando de las pruebas de los creyentes, demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de que Jesucristo sea revelada a todo el mundo. La fe, para ser auténtica, debe ser probada. Muchos se acercaron con algo de fe al Señor Jesucristo. Nicodemo se acercó y se tuvo que ir porque no entendió la demanda de nacer de nuevo. Un joven rico se acercó: quiero heredar la vida eterna, expresando un deseo genuino. Y este joven rico se fue triste
porque se aplazó en la prueba de la fe. Y viene la prueba más dura. Primero vino el silencio del Señor Jesucristo, luego vino el rechazo de los discípulos, y ella sigue clamando, ella sigue llorando, ella sigue pidiendo, y en ese momento el Señor irrumpe el silencio. Y el Señor dice: mujer, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos, echarlo a los perrillos. No sé usted, pero a mí me incomoda esa respuesta. Me duele. Pero el Señor no es descortés. El Señor no es indolente. El Señor pone esta prueba dura en el corazón de la mujer por el bien de usted y de mí. Y que aprendamos algo. A persistir. A persistir. ¿Por qué el Señor le responde esto? Porque el Señor le va a decir algo muy importante. Si tú crees que yo soy tu Señor, debes entender algo teológicamente. Yo soy el Mesías de Israel. He sido enviado a salvar a Israel primero. Porque fíjense que le dice, primero que se sacien los hijos. No le está diciendo, no te voy a atender, sino le está diciendo, saque su ficha y espere amablemente su turno. Porque primero hay que atender a la familia de Dios, a los que se sientan a la mesa. A los que se sientan a la mesa. Ahora, otra cosa que incomoda es que el Señor le dice, y no está bien darle pan a los perrillos. La palabra allí es la palabra mascota. Ese fue el título que recibió la mujer en ese momento. Tú eres como una mascotita. No eres hija de Dios. No eres parte de la familia de Dios. Eres como una mascota. No tienes parte. Ahora, esta mujer va a persistir. Y ella responde de esta manera. Sí, Señor. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué es lo que quiere decir esta mujer cuando dice, sí, Señor? Sí, Señor. No soy judía, estoy de acuerdo. Sí, Señor, no soy parte del pacto de Israel. Sí, Señor, no merezco estar delante de ti. Sí, Señor, soy tan solo una mujer pecadora. Sí, Señor, estoy de acuerdo. No puedo sentarme a tu mesa. No puedo pedirte algo. Hay una diferencia entre tú y yo que va más allá de lo racial. Versículo más arriba en el texto que estábamos hablando, el Señor Jesucristo había hablado de la maldad que reside en los corazones, de la maldad que brota, y eso estuvimos explicando el domingo pasado, y los discípulos no logran comprenderlo, pero esta mujer sí. Esta mujer claramente ve su maldad, ve su pecado, sabe que es indigna, sabe que no puede presentarse delante del Señor. Ella entendió el problema del pecado. Y ella entendió que toda persona que se debe presentar ante el Dios Santo, primero tiene que arreglar cuenta con Dios. Primero hay que resolver el problema de la separación del hombre y el pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿y qué cosa? Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué pasa en Apocalipsis cuando seamos restituidos a la gloria de Dios? ¿Sabes qué es lo que va a pasar primero? Vamos a ser llamados a las bodas del Cordero. Vamos a estar sentados en mesas redondas con sillas a 10 en las bodas del Cordero, invitados especiales. Lo primero que vamos a hacer es lo que hacemos cada domingo en la mañana, celebrar la cena del Señor. Vamos a estar invitados, ¿qué cosa? A la mesa del Señor, a su cena. Increíble lo que esta mujer está entendiendo. Dice, no puedo estar sentada a la mesa del Señor. Nicodemo no lo entendió. El joven rico no lo entendió. Pero hubo otra persona que también entendió eso. Y es el centurión que tenía a su esclavo enfermo. Y cuando el Señor Jesucristo, ante el pedido de él, está a punto de llegar a su casa, él allí en Mateo 8:8 respondió y dijo, Señor,
no soy digno de que entre bajo mi techo. Di la orden, por favor. Aquí vive un hombre pecador, un hombre rebelde. No entre a mi casa. Antes de clamar al Señor, hay que reconocer nuestra condición pecadora. Antes de pedir al Señor, debemos reconocer cuán santo es el Señor. Imagínese usted que aparece un joven en la calle. Usted lo ve con la ropa un poco sucia, un poco raída, lo ve él sucio, algunos tatuajes por allí. Usted inmediatamente infiere que es un joven de la calle, alguien que está entregado a los vicios, y le dice: una monedita, por favor, una monedita. Usted es generoso, ¿cierto? Y agarra y le da una monedita. Volvamos a la misma escena. Se acerca este joven, ropa sucia, raída, y le dice: una monedita, por favor. Pero usted empieza a mirarlo a este joven y usted lo reconoce. Sabe que es el joven que la semana pasada le robó su celular a usted y que forcejeó con usted. Y en el momento de forcejear con el celular le dio para su manazo, su puñete y su patada y lo dejó botado en el piso y corrió con su teléfono celular. Y ahora este joven, otra vez, inconsciente quizás de a quién le está pidiendo una moneda, le dice: dame una monedita, dame una monedita. ¿Se la daría? ¿Saben qué? El Señor, siendo rebelde, siendo pecadores, siendo desobedientes a su palabra, nos mira y no nos da una monedita, nos da su gracia. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 4 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Y fíjense este título: en los hijos de desobediencia. El Señor Jesucristo no la llamó hija de desobediencia a esta mujer. Usó una figura familiar para decirle que ella no debería estar sentada a la mesa. Ahora me parece que es más cortés el Señor Jesucristo. Le dice: eres como una mascotita, no formas parte de la familia. Pero la palabra del Señor dice que todos aquellos que no están en comunión con Cristo Jesús son hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, otro título para todo pecador rebelde, hijos de ira. Hijos de ira. ¿Tiene usted un grupo de la familia donde no son creyentes? Salúdelos: muy buenos días, hijos de ira. ¿Qué va a suceder? Lo van a borrar del grupo, ¿cierto? Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Lo mismo que los demás. Pero Dios, y aquí lo cambia todo, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y esta mujer está postrada con la persona indicada. Esta mujer está perseverando con la persona indicada, con alguien que es rico en amor y misericordia. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Siempre nos hacen esta pregunta: ¿por qué, si Dios es bueno, permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué, si Dios es bueno, me pasó esto? Y déjeme decirle algo con absoluta certeza: Dios no es deudor de nadie en este mundo. Dios no nos debe nada. ¿Por qué? Porque todo este mundo, si sufre de dolor, es a causa de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad. Son los resultados de nuestra rebeldía los que causan dolores y males en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra sociedad. Y nosotros lo hemos vivido esta semana, que a causa de la maldad de algunos hombres, el pueblo sufre. No es responsabilidad de Dios. Dios no es deudor de nadie. Y ¿saben qué? Si Dios realmente fuera 100% justo como le pedimos, Dios es justo. Lo justo sería que cada uno de nosotros terminara en el infierno, quemado y ardiendo por la eternidad, porque todos nosotros alguna vez hemos levantado el puño contra el cielo y le hemos dicho: Dios, no me importa tu palabra, no me importa tu voluntad.
Pero Dios es rico en misericordia. Pero Dios es rico en amor. Y envió a su Hijo Jesucristo. Y gracias a la obra de Él en la cruz, gracias a la cruz del Calvario, ahora tenemos entrada al Padre por la sangre de Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús, nuestras oraciones pueden llegar al cielo. Gracias a Cristo Jesús, nuestro intercesor, Él presenta nuestras oraciones delante de Dios. Y esta mujer está clamando persistentemente a la persona indicada. Y dice: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso. Y aunque no soy tu hija y lo reconozco, y ahí está reconociendo su pecado, Señor, solo necesito una migaja de tu pan. Porque no ha escuchado ella la frase, pero ella sabe que Él es el pan de vida. Cuando el Señor Jesucristo, kilómetros atrás, y lo vimos en nuestra hora silenciosa esta semana, se lo dijo a los judíos: yo soy el pan de vida, ninguno osó pedir una sola migaja de ese pan. Cuando la mujer samaritana escuchó del Señor Jesucristo: yo soy ríos de agua viva, dame de esas aguas, Señor, y fue a llamar a todas las personas para que vengan y beban de la fuente. Miren la fe de esta mujer. Ella no ha escuchado el sermón del monte, ella no ha escuchado con solo unas pocas palabras. Ella dice: este es el pan de vida y quiero tan solo una migaja. Y no me voy a mover de aquí, Señor, hasta que me la des, porque aún los perrillos comen de la mesa cuando claman, cuando están allí. Y yo estoy clamando por una sola migaja. ¿Saben qué? Si usted quiere realmente llegar al corazón de Dios, si realmente usted quiere que su oración sea escuchada y tener una respuesta de Dios, persevere en la oración. No se levante de allí hasta que el Señor le responda. Y primero reconozca su pecado, reconozca su maldad, arrepiéntase, no solamente pida, sino reconozca su pecado y su maldad. No se levante, luche, persevere. El cuerpo le va a decir: levántate. El cuerpo le va a decir: hay oficios que hacéis, pero usted persevere, luche en oración. Eso es luchar en oración, eso es perseverar. Y esta mujer está luchando allí contra todo, contra el desprecio, contra que se vaya. Está luchando. Job luchó toda la noche contra el ángel de Dios y le dijo: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Cuando Israel luchó contra Amalek, dice que Moisés bajaba los brazos y Amalek prevalecía. Y cuando Moisés levantaba los brazos, Israel entonces avanzaba. Mi querido hermano, si usted quiere clamar al Señor, no baje los brazos. Quédese toda la noche y persevere hasta que el Señor le dé su bendición. El Señor nos enseñó acerca de la oración. Busquen, llamen, toquen. ¿Y qué cosa? Y recibiréis, y se os abrirá. Es la promesa del Señor. Es la promesa del Señor. El Señor mismo dijo: moléstenme, incomódenme, perseveren, busquen, y yo les voy a responder. Y nos contó la historia de una viuda y un juez injusto. Que la viuda todos los días iba y lo molestaba y lo molestaba. Y este juez injusto dice: me tiene cansado esta mujer, le voy a hacer justicia para que deje de molestar. Y el Señor Jesucristo se volteó a la multitud y les dijo: si este juez injusto fue capaz de oír, ¿cuánto no creen que su Padre les va a escuchar? Mi hermano, si no tenemos los recursos del cielo, es por la dureza de nuestro corazón. Si no tenemos vidas poderosas de la gracia y de la misericordia de Dios y las armas espirituales filas, es porque no perseveramos en oración. Porque nuestras oraciones son breves, cortas,
pobres, pequeñas, faltas de fe. Y todos los días tenemos un nuevo motivo, pero no tenemos un gran motivo para orar. Y usted no debe abandonar la oración hasta que reciba una respuesta. Porque el corazón que clama, clama con quebrantamiento, clama con persistencia y solo deja de clamar cuando recibe esta respuesta. Y cuando esta mujer dijo, Señor, quiero una migaja, entonces él le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Cuando el Señor le dijo, ve, esta mujer dejó de clamar. Cuando el Señor le dijo, levántate, esta mujer se levantó. Cuando el Señor le respondió y le dijo, tu oración ha sido contestada, ve, esta mujer estoy más que seguro que dejó de llorar, se acomodó, dijo, gracias Señor, y se fue feliz a casa, corriendo, sabiendo que su oración había sido contestada. En el Antiguo Testamento tenemos Primera y Segunda de Samuel, por el profeta Samuel. Pero no tuviéramos Primera ni Segunda de Samuel, ni a Samuel, si no hubiéramos tenido la oración de Ana, esta mujer que no podía tener hijos y que se presentaba todos los días al templo de Dios con lágrimas, con dolor y con llanto, y clamaba al Señor. El sacerdote Elí dijo, esta mujer parece que está borracha porque ora y ora y ora y está allí. Pero le dice, Señor, estoy clamando al Señor, tengo el corazón quebrantado. Entonces el profeta le dice, ve hija, tu oración ha llegado al Señor. Dice el texto, y no lo leemos por el tiempo, que esta mujer en ese momento se levantó y ya dejó de llorar, fue y comió a su casa y estuvo feliz, porque confió en la palabra y en la promesa del Señor. Y cuando acordó, estaba embarazada. Ya no había dolor, ya no había clamor, porque hubo una respuesta de parte del Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cree usted en esta palabra? ¿Cree en la palabra de Dios? La palabra, se lo vuelvo a leer, dice, clama a mí y yo te responderé. No estamos aquí asegurando la respuesta específica del Señor. Lo que la palabra del Señor está diciendo es que Él le va a responder. Y que cuando Él le responda, sea que sea lo que le responda, su corazón va a estar en paz. Su corazón va a estar en paz. Usted va a sentir la paz del Señor. Usted puede decir, pastor, muy bonita el estudio, pero yo no soy digno. Yo he sido muy rebelde ante Dios. No creo que Dios escuche mi oración. De hecho, no creo que Dios quiera escucharme. Oren por mí. Pero yo no tengo la fe de esa mujer. Yo no tengo esa fe. Avergonzado quizás por sus pecados o por la dureza de su corazón, dice, no puedo, no lo voy a intentar. Saben que el Señor Jesucristo en capítulo 6, versículo 37 dice, al que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Preséntese delante del Señor. Arrepiéntase por sus pecados. Pida limpieza y empiece a clamar. Empiece a clamar persistentemente, con un corazón quebrantado. Y no se levante hasta que tenga su respuesta. ¿Por qué cosas debemos clamar? Si hay padres que tienen hijos que viven en rebeldía, que ya no quieren saber de la fe, ya no quieren venir a la iglesia, y usted los está viendo cada fin de semana perderse, clame al Señor. Clame al Señor. Es la voluntad del Señor que su hijo vuelva a Él. Clame al Señor, querido padre, querida madre. Clame al Señor. Usted está viendo que su matrimonio pende de un hilo a causa de su pecado. Clame al Señor. El Señor puede transformar el corazón de su esposo o de su esposa. Está preocupado porque un familiar está a punto de partir,
o porque hace mucho tiempo usted le comparte el evangelio y no quiere saber y vive en amargura y vive pesadumbrado y usted le da tristeza, clame al Señor por salvación. Clame al Señor por salvación. El Señor va a escuchar nuestra oración. Querida iglesia, clamemos al Señor por nuestra iglesia. Porque el fuego del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y avive cada corazón para que dejemos esa tibieza, porque eso quizás es algo que nos caracteriza, la tibieza espiritual. A veces sí, a veces no. A veces estamos, a veces no estamos. A veces ofrendamos, a veces no ofrendamos. A veces servimos y no servimos. Clamemos al Señor. Clamemos al Señor por nuestra ciudad. La palabra quizá más repetida en esta semana fue ley, 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 la ley, la ley. Clamemos porque las personas de nuestra ciudad y nuestro país vivan conforme a la ley de la palabra del Señor. Esta ley sí merece ser obedecida. A esta ley sí debemos todos rendir nuestro corazón. Pero sin embargo, el 87% probablemente los bolivianos son rebeldes a esta perfecta ley y santa ley. ¿Les interesan las leyes? Clamemos al Señor por nuestro país. Clamemos por nuestros corazones, que el Señor responderá nuestras oraciones. Oremos, queridos hermanos. Querido Señor, oh Señor, no sabemos orar, Señor. Definitivamente al ver este texto, Señor, no sabemos orar, Señor. Somos tan débiles en la oración, Señor, y creo que eso refleja la debilidad de nuestra vida espiritual, Señor. Somos tan débiles en la oración, Señor, y eso refleja la realidad de nuestros hogares, Señor. Somos tan débiles en nuestra oración, Señor, que cuando compartimos el evangelio las personas no abren sus oídos, Señor. Oh Señor, enséñanos a clamar, Señor. Quebranta nuestros corazones, Señor. Dobla nuestras rodillas, Señor. Quebra nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, Señor. Y llévanos hacia tu trono, Señor. Y allí, Señor, que se derrame nuestro corazón, Señor. Y que no nos levantemos, Señor, hasta que escuchemos de tu labio tu bendición, Señor. Hasta que escuchemos de tu labio tu respuesta, Señor. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestra nación, Señor. Ten misericordia de nuestras autoridades, Señor. Ten misericordia de tus iglesias, Señor. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.